Estamos con Jorge Hurtado, vicepresidente de Cibermadrid, que estábamos en este segundo congreso de ciberseguridad en cuestión de antifraude. Jorge, ¿qué os lleváis en este caso de este segundo congreso? Bueno, nos llevamos una de las cosas más importantes, es la introducción y la aparición de la IA como elemento disruptivo, no solo en toda la industria de IT, sino en particular en el mundo del fraude. Y en el mundo del fraude siempre lo vemos desde dos perspectivas. La de los malos, ¿no? Que es que ya estamos viendo esquemas de fraude donde se aprovecha la IA para construir cosas que utilizan los atacantes o los que quieren defraudar. Y por otro lado, en el mundo de la defensa, que es qué podemos hacer nosotros desde el lado del Blue Team, vamos a llamarlo así, del equipo de defensa para poder detectar esos esquemas de fraude. Jorge, ¿con qué tipo de perfiles os habéis encontrado en este caso, en este segundo congreso, con respecto a lo mejor al primero? Pues yo creo que en general se ha elevado mucho el nivel, sin desmerecer el congreso del año pasado. Yo creo que las ponencias han sido muy interesantes, muy relevantes, mucho más enfocadas al ámbito del fraude, también porque ha habido un trabajo de preparación por parte del equipo de organización del congreso, y eso en general le ha dado un valor al Congreso en cuanto no solo al nivel de los participantes, sino también el contenido de aquello que se hablaba, que no es fácil ver en España. De hecho, este es de los pocos congresos que hay a nivel nacional sobre fraude digital. Nos comentaba en este caso antes que hemos estado hablando con Virginia Vicente, la presidenta, y nos decía que habéis tenido la suerte de contar en este caso con un alto juez o jurista, en Sí, este caso de la un magistratura. magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien iba a estar aquí presente, pero ha estado disponible desde Perú y nos ha dado pues una visión de toda la perspectiva de la legislación y la regulación en torno al fraude, pues que prácticamente se está cocinando, y algunas reflexiones que la verdad que yo creo que han sido interesantísimas. Si es que al final, en este caso, en la lucha con el fraude, claro, tenemos que tocar los diferentes palos, hay que tocar diferentes sectores, lo que es el tema jurídico, tenemos que tocar a los proveedores, sobre todo que son los que suministran las herramientas, las problemáticas que se le presentan en este caso a las empresas, a los clientes, a los particulares. A los Es que son muchas particulares cosas al también, final. exactamente. Yo creo que es algo que nos toca transversalmente a todos, ¿no? Y que alguna persona que se sentaba a mi lado, según veía algunos ejemplos de fraude, y decía, oye, es que eso le ha pasado a mi suegro el otro día y tal. Y tenemos que pensar también que todo esto que antes pues a lo mejor se organizaba por parte de un solo individuo, ahora son redes criminales tremendamente organizadas en empresas que están distribuidas por el extranjero y que se dedican específicamente solo a hacer fraude. Y su negocio abiertamente es hacer fraude dentro de la organización. Y son empresas de 100, de 200 personas que solo se dedican a eso. Con lo cual nos tenemos también que visualizar un poco la magnitud del problema, ¿no? Y el impacto tan grande que, como tú bien decías, tiene en personas, en instituciones, en empresas y en todos los actores de la sociedad, yo creo. Sí, porque no es el hecho de que parece que solamente como que toca a los grandes, no, aquí toca a todo el mundo, a nivel de usuario, a que sepas más o que sepas menos, o sea, y qué importante es esto en este caso de formar. Sí, Formar, informar, pero porque hay que conocer sobre todo para poder ver si algo es real, no es real, si es fraude, no es fraude, que ya es muy complicado, o sea, es complicado, muy complejo. no, es muy complicado y no hay una solución perfecta que lo pueda prevenir ni siquiera desde el ámbito empresarial, ¿no? Y decías antes, hay grandes empresas, hay pequeñas. Claro, las pequeñas lo tienen más difícil porque normalmente no tienen los medios ni de concienciación ni de protección que tienen las grandes empresas. Y por otro lado tenemos a las personas, ¿no? Y las personas pues hay que formarlas, hay que ponerlas en situación de riesgo para que ellas mismas sean conscientes, ¿no? De cómo identificarlos y cómo prevenirlos. Hay un filósofo, ¿no? que decía que si tratas a las personas como niños, siempre se seguirán comportando como niños, ¿no? A las personas son adultas, hay que explicarles dónde está el riesgo, hay que explicarles qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no, por qué se meten en una situación de riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando interactúan con alguno, explicarles a identificar todas esas pequeñas señales, ¿no? Como que no hay dinero fácil,
como que si hay una situación de urgencia siempre tienen que... Nosotros siempre hablamos del sentido de del sano escepticismo, ¿no? Cuando se lee algo. Tenemos que tener ese pequeño escepticismo, cuestionarnos un poco las cosas, porque si no, si vamos con una actitud demasiado cándida, probablemente seremos víctimas en algún momento de estas técnicas de ingeniería social, ¿no? Que al final están orientadas a engañar a la persona. Qué importante, según me estabas diciendo esto, me ha venido a la cabeza una frase que decía mi padre. O sea, cuando yo era pequeñita, mi padre lo que decía era: nadie regala duros a 4 pesetas. O sea, al final es que, y no estamos hablando de hace ya muchos años, pero bueno, que quieras que no, es que al final hay que tener mucho cuidado dónde te metes, cómo te metes, cuándo lo haces. Es que qué importante es eso, el tema de la formación. De la formación y el tema de los sabios consejos de nuestros padres o nuestros abuelos, que no puedo estar más de acuerdo. Yo a mis hijos se los digo mucho, ¿no? No hay duros a 4 pesetas, y si algo es demasiado bonito para ser verdad es que probablemente no sea verdad. Y entonces esto es muy importante, que como sociedad, no sé, como empresas, por supuesto, pero también dentro de las familias, que los padres también seamos capaces de explicárselo a los hijos, que son ahora, como veíamos en alguna de las ponencias, pues el foco también de las ciberestafas y de los atacantes. Pues nos encanta todo lo que nos cuentas, Bueno, todo lo que nos estás diciendo. Tiene que ser interesantísimo. Lo que tenemos que sobre todo mandarle un poquito a lo que es a la audiencia, que no tengan miedo, pero que sobre todo hay que formarse, informarse, que las amenazas están ahí, pero bueno, que hay que conocerlas, o por lo menos intentar conocerlas, o si no, buscarte herramientas o a alguien que te pueda formar y que te pueda informar. Sí, como he dicho, para mí el mejor consejo que puedo dar es que cualquier cosa siempre se cuestione, siempre hay que tener un grado de escepticismo, de contraste. Casi lo llamaría desconfianza, pero no lo quiero llamar desconfianza, pero desafortunadamente, como tú bien decías, pues hay malos en el mundo, y los malos en el mundo están deseando engañarnos y están deseando aprovecharse de nosotros para obtener una ganancia. No se lo pongamos fácil. Si no se lo ponemos fácil, pues ellos lo tendrán más difícil, y conseguiremos, pues por lo menos equilibrar esa lucha frente al cibercrimen, ¿no? Que ahora pues estamos perdiendo un poco. Pues muchísimas gracias, Jorge, sobre todo por este tipo, en este caso, de iniciativas, de congresos que hacéis para dar visibilidad y que la gente esté informada, que es importantísimo. Muchísimas gracias. A vosotros por vuestro tiempo.